Muchas gracias, hermano Josué. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos con bien. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la familia, nuestras predicaciones acerca de la familia. Sabemos de que es la voluntad de Dios el hogar, el cuidado de cada uno de nuestros hogares. Y pues vamos a esforzarnos por enseñar lo que la palabra de Dios nos guía para poder tener familias fuertes y saludables. Hoy yo quisiera que leyéramos allá en la palabra de Dios, en Josué capítulo 7 y versículos, vamos a leer todo el capítulo de Josué capítulo 7, pero le vamos a dar énfasis a los versículos del 10 al 26, así que voy a permitirme leer para ustedes corrido Josué capítulo 7. Antes de leer este pasaje, nada más vamos a tener un poquito de contexto y tener un tiempito de oración. Recordar que en el capítulo 6 está la toma de Jericó, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel venían saliendo, ya era la primera ciudad que iban a conquistar, tenían temor, era una ciudad sumamente fortificada, Dios les había dicho que fueran, y los muros eran enormes, eran muy fuertes, eran altos, y Dios les dijo, vean, obedezcan nada más, vayan el primer día, le dan una vuelta, el segundo una vuelta, y así hasta el sexto día, y el séptimo día le darán 7 vueltas, y sonarán los sacerdotes las trompetas, y el pueblo clamará, gritará, y los muros se van a caer. Después de esa gran victoria, donde pudieron hacer o despedazar literalmente los muros de esta ciudad fortificada, que se creían invencibles porque confiaban en sus muros, Dios les enseñó al pueblo de Israel de que no eran los muros fuertes, que no era el poder de ellos, sino que era el poder de Dios. Y después de esa gran victoria sucedió esta historia que vamos a leer hoy. Así que vamos a orar y luego vamos a tener nuestra lectura. Papito Santo, gracias te damos en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan. Y yo te pido muy especialmente, mi Dios, que en esta preciosa tarde tú hables a nuestros corazones, Señor, que nos des conciencia clara, Señor, de la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos, Señor, para cuidar nuestra vida, Señor, de pecados que puedan afectarnos a nosotros mismos en lo personal, pero también que podamos afectar a nuestras familias con nuestro pecado, Señor. Tráenos a convicción, ayúdanos a amarte con compasión, ayúdanos a amarte con inteligencia, Señor, y poder entregarte todo nuestro ser a ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a leer entonces Josué capítulo 7, es un capítulo un poquito largo, pero una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. Y los hombres de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca
de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvos sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y esa es la parte del texto que nosotros vamos a estudiar un poco más a fondo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Porque por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Qué tremenda lección le dio Dios al pueblo de Israel. No podemos jugar
No podemos tratar de engañar a Dios, de ser más vivillos que Dios. Dios todo lo conoce, aún lo más oculto, lo más privado que esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hoy estaremos hablando de cómo afecta mi pecado a mi familia. Hay muchas personas que dicen, es mi vida y yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros ya conocemos a Dios, ya no somos nuestros, fuimos comprados con precio. Y ya no tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ser responsables por nosotros mismos, por nuestra familia y nuestra relación con Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo afecta mi pecado a mi familia. Una vez acá en nuestra iglesia, hace algunos años, una jovencita llegó y me preguntó y me dijo, Marco, yo todavía no era pastor acá en la iglesia, participaba en todo y predicaba, pero él llegó y me dijo, Marco, una pregunta. ¿Las decisiones que yo tomo como hija, como joven dentro de mi hogar, podrían afectar a toda mi familia? Yo me quedé un ratito meditando y me vino este pasaje a mi corazón. Y yo le dije, sí, definitivamente sí. Nuestras decisiones personales pueden afectar a mi familia, siendo yo padre, siendo yo madre, siendo yo hijo, siendo yo hermano. Muchas decisiones malas pueden afectar a nuestra familia, y al igual que muchas de las buenas decisiones pueden afectar positivamente a nuestra familia. Esta es la importancia de tomar buenas y sabias decisiones para guiar nuestras vidas, y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Vamos a ver un caso en la Biblia muy doloroso, inclusive tal vez algunos dirían es demasiado radical lo que Dios está haciendo, pero saben, la única manera de tratar el pecado es siendo radical. No podemos ponerle una curita, no podemos ponerle un pañito ahí tibio para que se alivie el dolor de las consecuencias de las malas decisiones. Tenemos que cortar de una vez hacia donde está el mal y el pecado, para que no siga diseminándose en todo el resto de nuestra familia. Vamos a ver unos 5 puntos acerca de esta historia tan triste aquí en Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Después de una gran victoria, después de algo milagroso que Dios había hecho, ya el pueblo de Israel tenía confianza. Ya no eran aquellos esclavos que habían salido de Egipto. Ya era un pueblo que era conocido en sus alrededores porque tenía un Dios que era vivo, un Dios que hacía milagros, un Dios que partía el mar, un Dios que daba de comer desde el cielo, hacía caer el maná, que de una roca hacía salir agua para que tomaran y se saciaran. Un Dios que tenía una columna de fuego para que los calentara y los alumbrara y los iluminara durante la noche, y una columna de nube que les daba sombra y protección durante el día. Ese mismo Jehová era el que estaba en este momento diciéndoles: no tomen nada, porque esos bienes materiales no les corresponden. Yo les voy a dar provisión, pero no cojan de eso, porque eso es maldito, eso es anatema. Sin embargo, vemos acá cómo este hombre, Acán, por una mala decisión, no sabemos si el resto de su familia lo sabía o no, tal vez su esposa, tal vez algunos hijos, no sabemos quiénes más sabrían acerca de esto, pero lo que sí sabemos es de que Acán llegó, miró y codició. Dijo: qué bonito manto. Uy, esas piecitas de plata me pueden ayudar para tal cosa. Ay, qué bueno, cuando ya nosotros nos asentemos aquí en la tierra que Jehová nos va a dar, yo voy a tener ahí un lingote de oro de 50 siclos. Con eso pues puedo vivir holgadamente el resto de mis días. Yo no sé qué pudo haber pasado en la mente y el corazón de Acán. Lo que sí sabemos es de que con Dios no pudo jugar, no pudo engañar a Dios.
Y muchas veces nosotros tratamos de ser más inteligentes que Dios y tratamos de hacer caras o dar cara de lástima, y Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe las excusas que nosotros podemos poner para tratar de disimular o justificar las decisiones que nosotros queremos tomar. Número uno, ninguna de las familias está exenta de rendirle cuentas a Dios sobre lo que pase en el seno del hogar. Ninguna familia está exenta a rendirle cuentas a Dios sobre lo que pase en el seno del hogar. Un día, tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, vamos a rendirle cuentas a Dios. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y dentro de todas esta rendición de cuentas está la familiar. Yo he estado conversando con algunas familias, con algunos matrimonios acerca de la importancia que es el hecho de rendir cuentas, de ser y tomar ese liderazgo espiritual en nuestros hogares. Dios a los varones, a los hombres de la casa nos ha dado el sacerdocio en el hogar, y somos los responsables de presentar a Dios a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y muchas veces no queremos tomar esa responsabilidad y luego le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a nuestro cónyuge, le echamos la culpa a quien sea, al sistema educativo, porque nosotros no hemos tomado nuestra responsabilidad de guiar a nuestra familia a Dios, sabiendo de que un día vamos a darle cuentas. Yo no me imagino Acán cuando empezó a llamar Josué, de la tribu, y esa es mi tribu. Y ya él, sabiendo que era culpable, ¿cómo se podría sentir cuando miraba que ya, de la familia de Sibni, esas también es mi familia, qué torta. Y empieza a acercarse, y ya solo quedaban los hombres, los hermanos y su papá, y ya eran solo ellos, y él sabiendo que era culpable, ¿cómo se podría sentir? Sabiendo de que quedaba solamente un peldaño para llegar al culpable. Al culpable de que 36 hombres hubieran muerto en una guerra donde no había necesidad de que nadie hubiera muerto si no hubiera pecado, si no hubiera habido anatema en el pueblo de Israel. El pecado de Acán no solamente afectó a su familia, sino que afectó a otros del campamento. 36 hombres murieron, pero los 3,000 salieron derrotados, salieron humillados por el pecado, por la codicia de Acán. Ninguna familia está exenta de rendirle cuentas a Dios. No importa si económicamente es solvente o si económicamente no tiene lo suficiente. No importa si son muchos, no importa si son pocos. Todas y cada una de nuestras familias vamos a rendirle cuentas a Dios de cómo estamos permitiendo que el evangelio fluya en nuestro hogar. Tu familia es algo que Dios ama celosamente. Dios ama a tu familia, Dios ama a todas las familias, Él las formó. Dios fue el que creó la institución de la familia. Y Él ha hecho todo lo posible, nos ha dado un manual para que nosotros podamos guiar a nuestras familias por el buen camino. Pero nosotros a veces codiciamos otras cosas, queremos más dinero, queremos más trabajo, queremos más bienes materiales, queremos pasear, queremos hacer muchas otras cosas y alejamos el corazón de nuestra familia de Dios. Cuando Dios no es la prioridad en nuestros hogares, cuando Dios no es la prioridad en nuestras vidas, nuestra familia va decayendo. La familia es algo que Dios ama celosamente, porque Él la estableció y se preocupa por el buen funcionamiento y correcto desarrollo del hogar. Existen maneras en las cuales podemos tener matrimonios sanos. Digo sanos, no perfectos. Perfectos humanamente hablando no vamos a estar hasta que estemos en la presencia del Señor ya con cuerpos transformados. Pero sí, podemos tener
matrimonios saludables, donde luchamos, donde hay situaciones que tenemos que enfrentar y solucionar. Sí, eso es lo normal de la vida. Eso es lo que le da sabor a la vida. Imagínense no tener ningún problema nunca. Qué pereza, qué feo. Pero cuando tenemos que orar, cuando tenemos que luchar, cuando tenemos que sufrir, eso le da un poquito más de motivo a uno para mejorar, para vivir, para ser creativo y poder sacar a flote a nuestras familias. Todas las familias tendremos un día que darle cuenta a Dios. Punto número 2. En cuanto a Dios, nuestra meta ha de ser que cada uno de los que conformamos nuestra familia desarrolle un sentimiento de responsabilidad al tener presente que muy pronto estaremos cara a cara con Él. Un poquito largo tal vez el título, pero lo que quiero decir es de que tenemos que desarrollar en cada uno de los miembros de nuestra familia de que todos somos responsables ante Dios. El papá es responsable ante Dios, la mamá es responsable ante Dios, el hijo es responsable ante Dios y la hija es responsable ante Dios para que su hogar funcione de la mejor manera. Cada uno tiene una función especial. Cada uno de nosotros dentro de nuestros hogares tenemos un plan perfecto de Dios y lo vamos a estar viendo en diferentes momentos. Muy posiblemente, los miércoles tengo ahí parte de los estudios acerca de la familia, la función de cada uno, del padre, de la madre, de los hijos. Cada uno tenemos un rol y si tomamos ese rol en serio y le decimos: Dios, yo quiero ser el esposo, la esposa, el hijo o la hija que tú quieres que yo sea, Dios nos da las instrucciones de cómo quiere que funcionemos dentro del hogar. Es tan real que nuestro enemigo Satanás ataca a la familia y lo podemos ver ahora en nuestros días como la misma legislación, las mismas leyes que nuestros presidentes y nuestro poder legislativo está aprobando para que rija en nuestros países, está en contra de la familia, por lo menos la familia como fue creada, como fue planeada por Dios. Ahora lo que están haciendo es metiendo más ingredientes y diciendo así la familia más diversa es más bonita, y no es cierto. La familia para funcionar es un hombre y una mujer. Repito, la familia como Dios la ha establecido, como Dios la ha pensado, es un hombre y una mujer y los hijos que Dios les permita a ellos tener. Un día estaremos cara a cara con Él y yo voy a darle cuentas a Dios por lo que sucedió en mi hogar. Tal vez por cosas que yo no quise hacer y afecté a mi esposa y afecté a mis hijos. Qué triste que no quise tomar la responsabilidad, el privilegio de ser cabeza de hogar, porque no quise comprometerme, porque no quise sacar tiempo, porque no quise cansarme y dejé que otro tomara mi responsabilidad y tal vez no lo hizo de la mejor manera. O que una madre no quiera ser esa ayuda idónea, no quiere ser ese complemento para que el esposo puede alcanzar el plan que Dios tiene para su familia y la mujer fue negligente. O que los hijos no les importó y también fueron irresponsables en su relación con sus padres, en su relación con Dios. Satanás quiere despedazar nuestros hogares y está trabajando fuerte para despedazar la familia, alejar nuestra atención de Cristo y que nos enfoquemos en las cosas terrenales, mundanales. Este encuentro con Dios no tiene que ser desagradable o negativo. Muchas veces he escuchado de que qué aburrido ser cristiano porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo tomar licor, no puedo fumar, no puedo ir a bailes, no puedo tener sexo fuera del matrimonio ni prematrimonial. Y la vida cristiana muchas veces nos la han presentado como un conjunto de aburriciones. En bromas, algunos compañeros que yo he tenido de trabajo, cuando me invitan a algún lugar o me invitaban a algún lugar y yo les decía, no, yo no voy a esto, y otra cosa, no, yo no voy a lo otro, me decían, ¿por qué no se compra una palita y se entierra solo?
Pero sabe, nosotros como cristianos tenemos todo el derecho de ser felices, de ser plenos con el plan perfecto que Dios tiene para nuestras familias, para nuestras vidas, y un día estaremos plenos con el Señor. Todas estas cosas que nosotros enseñamos y predicamos que no se deben hacer, no es que me estoy lamentando, sé que más bien es un bien para mí. ¿Cuántos matrimonios se han desintegrado por una infidelidad? ¿Cuántos matrimonios se han desintegrado por el uso de las drogas? ¿Cuántos matrimonios se han desintegrado por el uso del alcohol? Todas estas cosas que Dios nos enseña en su palabra, que deberíamos de sacar de nuestra familia, es para nuestro propio bien. No es para vernos Dios ahí aburridos mientras los demás están muy felices. Saben, al final, nosotros, si hemos recibido a Jesucristo, vamos a estar plenamente con Él. Y sabe, la vida cristiana es feliz, la vida cristiana es alegría, es poder aprender a disfrutar de una manera diferente, sana, sin ofender la santidad de Dios, sin traer el anatema a nuestras vidas y a nuestras familias. Este encuentro con Dios no tiene que ser desagradable o negativo. Como familia podemos prepararnos para que sea un momento de reencuentro. Como podemos ver a un familiar que se ha ido lejos y lo volvemos a ver. Nosotros tenemos el caso de un hermano que estaba viviendo fuera del país, y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, no sé, fueron algunos años, 2, 3 años después. Cuando nos volvimos a ver, nos enfrascamos ahí en un fuerte abrazo, con llanto, ahí en el aeropuerto, volviéndolo a ver, porque tenía años de no verlo y lo amaba o lo amo mucho, y para mí era bonito volver a sentir ese cariño. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un encuentro así con Él. Si usted está lejos, si usted ha permitido que el anatema entre a su hogar y usted se ha sentido lejos de Dios, yo me imagino que Acán se sentía culpable. Y más cuando Dios le dijo a Josué, dígale al pueblo que se santifique. Él sabía que tenía anatema debajo de su tienda. Él sabía que había traído cosas que Dios no quería que trajeran. Y él se sentía culpable. Yo no me imagino cómo él trató de santificarse. Tal vez él trajo a su familia y les dijo, ok, familia, vamos a ponernos en cuenta con Dios, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a cantar unas alabanzas. Y él, sabiendo en su corazón que debajo de la tienda tenía el anatema, ¿cómo podía sentirse? Qué triste que muchas veces nosotros queremos engañar a Dios. Lo que Dios desea es que nuestros hogares sean cristocéntricos. No estoy hablando fanáticos, estoy hablando de que amemos a Dios, así como podemos amarnos dentro del hogar. Dios quiere ser parte también del hogar, de las decisiones, de la vida diaria, de que podamos ser agradecidos con la comida, que podamos ser agradecidos con el techito que tenemos, con las cobijas que tenemos, con los abrigos que tenemos, con la alimentación diaria que el Señor nos da, ser agradecidos. Dios quiere que nuestros hogares sean cristocéntricos, que reflejen su naturaleza de amor y que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando vosotros por las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El tiempo, el esfuerzo que podamos poner nosotros en nuestros hogares, son cosas que no se ven, pero son eternas. El tiempo que yo puedo sacar para jugar con mis hijos, para enseñarle a mis hijos, para compartir con mi esposa, tal vez no se verá en un registro. Pasó 5 horas, pasó 2 horas, 20 minutos, tal vez no se va a ver en papel. Pero sabe, le vamos a dejar una huella indeleble a los miembros de nuestra familia. Por ahí algunos padres
He oído que dicen, es que yo prefiero darle tiempo de calidad a mi hijo en vez de tiempo en cantidad. No importa pasar mucho tiempo si no se disfruta, yo prefiero pasar poquito tiempo y que se disfrute. Pues yo le digo, pase mucho tiempo de calidad con su familia. Aproveche invertir el tiempo con su familia. Fue la decisión que nosotros tomamos, formar nuestra propia familia. ¿Y por qué no vamos a sacar el tiempo para continuar invirtiendo en ella? En las cosas que se ven, en las cosas que son eternas. Entonces, ¿cómo estar listos? ¿Cómo estar listos para nosotros desarrollar un sentimiento de responsabilidad en cada uno de los miembros, sabiendo de que un día vamos a darle cuentas a Dios de lo que sucedió en nuestro hogar? ¿Cómo estar listos? Bueno, cambiando el corazón, cambiando el cassette. Bueno, ahora podríamos decir el microchip. Viviendo para Él, busquemos que cada uno de los miembros de nuestra familia se comprometa personalmente con Dios, que tenga una firme convicción. Una convicción es algo que rige mi vida, mis principios, sin importar ninguna negociación. Sin importar si yo estoy o no estoy con mi papá, hay principios que Él me creó, que Él fijó en mi alma y en mi corazón, que yo no los vendo por nada, ni por dinero, ni por personas, ni por nada. Es sencillamente algo que ya marca mi vida y de ahí es donde yo tomo decisiones para vivirlas. Cada miembro debe de comprometerse personalmente con una firme convicción de vivir para Dios y para sus principios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo como cabeza de hogar, y quitemos de momento que soy pastor, quitemos de momento que soy profesor de seminario, voy a quedarme solamente con el título de papá, con el título de esposo. Yo soy responsable de mi hogar delante de Dios. ¿Cómo hago para que mi esposa, para que mis hijos lleguen a desarrollar personalmente una firme convicción con Dios? Lo vamos a ir viendo en el último punto. Pero necesitan ver un ejemplo real de esa convicción de amor a Dios. Ellos no van a desarrollar una firme convicción si no tienen un ejemplo de una firme convicción. Entonces ahí ya se nos vuelca la responsabilidad, y ser cabeza de hogar no es solamente decir, hey, no haga tal cosa, hey, sírvame la comida, hey, apague eso. Tal vez puede ser parte de ser cabeza de hogar, tomar ciertas decisiones, pero sabe, el ser cabeza de hogar bíblicamente es ir al frente y recibir los dardos primero, recibir los balazos primero, para proteger nuestra familia, de enseñar con el ejemplo primero de que Dios es importante. Muchos padres envían a sus hijos a la iglesia, pero sabe, tenemos que ir con ellos a la iglesia. Muchos padres ponen a sus hijos a leer sus lecciones bíblicas, pero sabe, el que ellos lo lean solos no le da tanto valor como que nosotros nos sentemos con ellos y leamos y estudiemos con ellos la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener ellos convicciones firmes y fuertes si nosotros no estamos siendo el ejemplo de vida de ellos? Qué triste que muchos padres ponen convicciones en sus hijos de cualquier otra cosa menos de Dios, menos de los valores y principios, y luego quiere que tengan familias felices, plenas, bonitas, agradables, pero nunca han invertido tiempo en su cónyuge ni en sus hijos para que ellos puedan llegar a tomar decisiones sabias, agradables a Dios. Punto número 3. Cada uno de nosotros debe asumir sus propias responsabilidades delante de Dios. Cada uno, padre, madre, hijos, debemos de tomar nuestras propias responsabilidades delante de Dios. Nosotros tenemos 2 hijos pequeños.
Con el mayor hemos venido trabajando y le hemos estado dando ciertas responsabilidades. Y a veces le decimos, usted le va a dar cuentas a Dios. Hay cosas que yo no me voy a dar cuenta, pero Dios se da cuenta de todo. Hay veces tienen ahí una peleita entre los hermanos, llega la menor, viene llorando y le preguntamos al mayor, bueno, ¿qué pasó? Yo no sé. Venga, míreme a los ojos, dígame la verdad. Es que me quitó tal cosa y entonces yo la empujé. Y ahí es muy normal que se den este tipo de escenas cuando hay niños pequeños, pero sabe, le hemos estado tratando de inculcar de que no es solamente cuando papá y mamá me agarraron haciendo eso que vamos a ser responsables, sino que hay un Dios que está viéndolo. Hay un Dios que no vamos a poder engañarlo. Y sabe, en la vida real así es. No importa si usted comete su pecado allá en oculto, donde piense que nadie lo ha visto y que nadie va a saber de esa situación que usted está cometiendo, hay un Dios que lo está viendo. Hay un Dios que está viendo su corazón, que está mirando sus pensamientos. Y ya lo conocía aún antes de que nosotros lo cometamos. Así que no tratemos de engañar a Dios. Pero sabe, cuando nosotros pensamos de que esa situación que yo estoy haciendo a escondidas, que es anatema, que es maldición, que es desagradable delante de Dios y va a tener un castigo, muchas veces estamos afectando a nuestra familia. Cuando a alguien que no tiene dinero le dicen, vea, lléveme este paquete de aquí a allá y se va a ganar $10,000, debería de pensar de que puede afectar y va a afectar a su familia. ¿Cuántas familias han quedado descubiertas porque sus padres están en la cárcel? Porque sus madres están en la cárcel. Porque han tomado decisiones malas y han traído al anatema a su familia. ¿Cuántos hogares han sido destruidos? ¿Cuántos hijos se han visto desintegrados en su hogar y ya no pueden disfrutar de la calidez de un hogar por las malas decisiones de alguno de los miembros de su familia? Hace un tiempo estuve ahí con un hogar conversando con ellos, donde una hija hizo una llamada al PANI y dijo, mi papá me hizo esto. Después de investigaciones, después de un juicio y que el padre tuvo que vivir fuera del hogar por varios años, se dieron cuenta de que todo fue una farsa de su hija, porque no le habían dejado ir a un baile. Entonces se desquitó con su papá y dijo que él había abusado de ella. Qué triste. Un día esa niña, esa jovencita va a darle cuentas a Dios sobre esa situación. Y sabe, trajo anatema a su hogar. Ya la relación con su padre no es la misma. Hubo una ruptura. Cada uno de nosotros debemos de asumir nuestras propias responsabilidades delante de Dios. Las responsabilidades implican ser un buen esposo, una buena esposa, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hombre, ser una buena mujer, ser un buen hijo, ser una buena hija. Y somos responsables, número uno, ante Dios. Aunque su papá, aunque su mamá, aunque su cónyuge, aunque sus hijos no se den cuenta, Dios sí se da cuenta. Yo les he dicho aquí a los hermanos en algunas oportunidades, no sé cómo será ese juicio final del tribunal de Cristo, donde nuestras obras, después de haber recibido a Jesucristo, vayan a ser juzgadas. Pero yo me lo imagino ahora con la tecnología que tenemos, una pantalla gigante, donde no solamente se ve lo que Marco hizo, sino lo que Marco pensó. Donde no solamente se vea las cosas que miré, sino también lo que estaba aquí adentro en mi corazón, y que todo el mundo esté viendo a Marcos siendo juzgado por las cosas que están en esa pantalla. ¡Qué vergüenza! ¿De cuántas cosas me voy a avergonzar yo por ser juzgado así? Porque he traído anatema a mi vida, y ese anatema afecta mi vida, mi relación con Dios y a mi familia que tanto amo. Somos responsables ante Dios, somos responsables ante nuestra familia,
que le prometimos a Dios cuando nos casamos de que íbamos a proteger, a cuidar en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, y le gritamos a todo el mundo que lo íbamos a hacer. Y cada vez que no somos responsables, estamos fallándole a Dios, a nuestra familia, a cada uno de los miembros, a nuestros hijos, los que hemos tenido la bendición de ser padres, tener a nuestros hijos en nuestros brazos en esos primeros momentos de vida. No hay manera de expresarlo con palabras. Es algo indescriptible, pero es algo que llena nuestro corazón y sentimos que va a explotar de alegría y de emoción, de temor de ver una personita tan frágil que Dios ha depositado en nuestras vidas para que lo criemos en la amonestación y el conocimiento de Dios. Y es una responsabilidad tan grande que muchas veces conforme van creciendo nos vamos olvidando de ese momento tan especial. Somos responsables ante Dios, somos responsables ante nuestra familia, somos responsables ante nuestra iglesia, de cada uno de los miembros de nuestra familia, y somos responsables también ante nuestra sociedad. Una sociedad está compuesta de familias, y si la familia está debilitada por mi pecado que yo he traído al seno de mi hogar, la iglesia se va a debilitar, la sociedad se va a debilitar, el país se va a debilitar. Necesitamos fortalecer nuestras familias, nuestros hogares, traer a Jesucristo a que Él sea el Rey de nuestro hogar. No tolerar el pecado en el seno del hogar. Punto número 4, no tolerar el pecado en el seno del hogar. He escuchado y he hablado con diferentes familias donde un hijo tal vez ya empieza a utilizar drogas. Y los papás, o he conocido de papás o de abuelos que para que no se vayan a la calle prefieren comprarle la droga a su hijo y que la consuma en su casa. Qué triste. ¿Por qué no confrontarlo con la palabra de Dios y decirle, hijo, un día, y estoy hablando de hogares cristianos, ¿verdad? No estoy hablando de hogares inconversos, estoy hablando con hogares que han permitido, que han dicho, que han profesado de que aman a Dios y que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, y que padres o abuelos dicen, prefiero yo comprarle la droga para que esté aquí en la casa y que se drogue aquí. Qué triste. Qué triste es traer el anatema al seno del hogar y luego decir, es que Dios no me escucha, es que Dios me abandonó. No, no es que Dios nos haya abandonado, es que muchas veces no queremos ceder nuestros gustos por los principios que Dios enseña en su palabra. No tolere el pecado en el seno del hogar. Nosotros como padres somos responsables ante Dios por lo que suceda dentro del hogar, y lo que sucede dentro del hogar está incluido todo lo que sucede dentro del hogar. Nuestro hermano José estuvo hablando hoy en la mañana acerca de redes sociales. Padres, ustedes tienen el derecho de saber en qué están sus hijos. Sabe, el celular que él tiene, no sé cómo lo podrá haber adquirido, si se lo regaló un familiar en un cumpleaños o si ahorró y se lo compró, pero no importa cómo haya llegado, usted es responsable de ese celular que su hijo tiene. Usted es responsable de qué cosas se escuchan en su hogar. Si tiene que plantarse, si tiene que estorbar para que sus hijos dejen de escuchar esa basura o de ver esas cosas que están viendo, es su responsabilidad ante Dios frenar el anatema para que no entre en su hogar. ¿Que vaya a ser fácil? No, no estoy diciendo que va a ser fácil. Muy posiblemente vamos a tener que luchar, vamos a tener que llorar y tal vez en ciertos momentos inclusive saber, Dios, hacia dónde agarro, no estoy seguro que es la mejor decisión. Pero sabe, el quedarse ahí sentado y permitir que el anatema entre a su hogar y lo desintegre es la peor decisión que usted puede tomar. Acán tomó una decisión y marcó a toda su familia. Su esposa, sus hijos,
Todos murieron por el pecado de la codicia de él. Y todos sus bienes, hasta la tienda, la cama, las cobijas, todo lo que él tenía, los animales fueron muertos y fueron quemados. Porque él permitió que el anatema entrara en su hogar, que entrara en su corazón. Dice que él miró esas cosas y dijo: wow, qué lindo, yo lo quiero. Qué peligro es abrir nuestros hogares y nuestros corazones al anatema y decirle: bienvenido, entre, lo voy a esconder aquí donde nadie lo vea, lo voy a tener como un pecado consentido, chineado. Qué peligro más grande estamos teniendo, no solamente para nosotros, sino para nuestros seres amados y queridos. Yo no me imagino, ahora que estamos con coronavirus y toda esta cosa, llegar yo irresponsablemente y andar por todos lados sin mascarilla, sin lavarme las manos, tocando de todo, abrazando a todo el mundo, y llegar a mi familia y decirles: familia, yo los amo a todos, vengan, voy entrando y los voy a dar un buen abrazo y un buen beso a todos y a cada uno de ustedes, y un fuerte abrazo, y todos nos besamos, y todos, yo recién llegando de la calle sin haberme limpiado. Sería un acto irresponsable. Y además, yo creo que si fuera así y me lo comprobaran, yo creo que hasta me podrían meter una multa por irresponsable. Pero saben, muchas veces nosotros hacemos eso con otros pecados. Cometemos anatema. Yo he sabido de padres que han enseñado a sus hijos a fumar y a tomar. Sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, les dice: hijo, ya es hora de que te conviertas en hombre, voy a llevarte donde una prostituta. Conocí un caso. Es más, fue la madre. La madre le dijo: ya fulanito está crecidito, ya es bueno de que vaya visitando a las malas. Que una madre le diga eso de un hijo de 14, 15 años para que se vaya haciendo hombre, qué triste. Que le abran la puerta al anatema y le barran ahí la entrada para que pase con todo el honor al seno del hogar. Espero que nosotros no hagamos eso, no toleremos el pecado en el seno del hogar. Si como padres tenemos que enfrentarnos ya con hijos adultos o con hijos ya jóvenes, hay que hacerlo. No podemos darle la bienvenida al pecado dentro de nuestro hogar. El pecado nos une al mundo y nos aparta de Dios. El pecado nos une al mundo. Baja las defensas, baja las convicciones, baja la espiritualidad, y Satanás aprovecha para desbordarse sobre ellas. No tolere el pecado. Este atenta contra tu familia y trae anatema al seno de tu hogar. No toleremos el pecado porque atenta contra la familia. De Acán aprendemos que el pecado de uno puede afectar a toda la familia. Yo no me imagino que un pecado mío traiga la muerte a mi hijo, o a mi hija, a mi esposa. Que yo diga: mi irresponsabilidad, mi avaricia, mi pereza, el no querer tomar el liderazgo espiritual que Dios ha depositado en mis manos, que por negligencia mis hijos sufran la consecuencia de lo que yo tenía que haber tomado como responsabilidad. Antes de tener la última ilustración, vamos a tomar o vamos a ver algunos de los ejemplos o de los versículos que me llamaron mucho la atención acá en Josué capítulo 7. Primero, el versículo 10, que les había dicho yo que era parte del texto, tal vez que iba a ser un poquito más importante. Jehová dijo a Josué, Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, el que había vencido allá en los muros de Jericó para tomar la ciudad de Jericó, Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Josué se sentía derrotado, se sentía que Dios le había fallado, pero sabe, Dios no fue el que falló fue el pueblo de Israel, fue el ser humano. Y Dios le dijo: Josué, levántate. Yo no sé cómo está tu familia, yo no sé qué está sucediendo en el seno de tu hogar, pero sabes, Dios te puede estar diciendo ahora: levántate.
Ya sacúdase. Si tiene que ponerse una curita, póngase la curita. Si tiene que curarse esa herida, cúrese la herida. Pero ya levántese, deje de estar lamentándose por lo que no ha hecho. Y empiece a hacerlo hoy. Israel ha pecado. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, o sea, en el seno del hogar. Dios ya conoce cualquier cosa que nosotros hayamos traído al seno de nuestro hogar. Si hay algo anatema, algo maldito, algo que contamine nuestra relación con Dios, identifíquelo. Identifíquelo y luche por sacarlo antes de que sea demasiado tarde. Por esto, dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde ya las convicciones y la moral están literalmente muy bajas. Necesitamos honrar a Dios con nuestras decisiones y no lo podremos hacer si seguimos chineando el anatema, si seguimos deseando tener las cosas que el mundo nos ofrece. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, sino que ellos van a vencer. Y lo vemos con el ejemplo de Ai, un pueblo pequeño que ellos dijeron, no, con 2,000 o 3,000 hombres será más que suficiente. Y tuvieron una gran pérdida. Además de las vidas humanas, su moral, su corazón decayó. Y dice que se hizo como agua, nerviosos. Ya se les había olvidado todas las maravillas que Dios había hecho cuando venían viajando desde Egipto hasta la tierra prometida. Todo eso se les olvidó, todos esos milagros, el recién pasado ahí con los muros de Jericó, todo eso se les olvidó y su corazón se hizo como agua, nerviosos, temerosos, sin confianza, porque habían perdido su comunión con Dios a causa del anatema. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Qué bonito reto para nuestros hogares. Que nosotros, cabezas de hogar, podríamos llegar con la autoridad que Dios nos da y decir, familia, vamos a limpiarnos. Vamos a revisar nuestras vidas y arrancar todo aquello que no honre a Dios. Y vamos a limpiar nuestros corazones y presentárselos a Dios y le vamos a decir, Dios, aquí está mi corazón, revisa a ver si hay algo ahí que no te agrade. Si hay algo allí que tengo que arrancar, aquí está mi corazón, santifíquelo, apártelo para Dios, para que Él pueda trabajar, para que Él pueda traer bendición a su hogar. Y no importa si es el corazón del papá, de la mamá o de los hijos, ellos tienen que aprender también a santificarse. No importa si sus hijos son jóvenes, si sus hijos son niños o si sus hijos ya son adultos. Qué hermoso es poder ver el ejemplo de un padre que se santifica a sí mismo y santifica a sus hijos. Levántate y santifica a tu pueblo. Santificaos para mañana. Usted puede decir, voy a santificarme esta tarde, esta noche. Voy a santificarme yo y voy a guiar a mi hogar, a mi familia que tanto amo, para que se santifiquen, para que la presencia de Dios pueda regresar y tomar control de nuestro hogar, para poder mirar con optimismo el futuro, sabiendo de que Dios tiene control de todas estas cosas. Versículo 16 y dice, y Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus. Y ya sabemos el resto de la historia. Fue llamando a la tribu, fue llamando a la familia general y luego a las familias ahí por los tíos, y ya llegó a uno de los hijos y llegó específicamente a un hombre. ¿Sabe? Podríamos evitar pasar un momento tan engorroso, tan vergonzoso, tan triste y con consecuencias tan amargas como las que
pasó Acán. Yo me imagino el llanto de él, el susto de él cuando ya sentía que se estaban acercando más y más a él. ¿Sabe? Tarde o temprano le vamos a rendir cuentas a Dios. Y usted y yo un día vamos a estar delante de un Dios que es 3 veces santo. Y le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos y de lo que permitimos que pasara y sucediera en nuestro hogar. Qué triste, qué vergonzoso. Para terminar, voy a leer una ilustración que yo la había escuchado hace muchos años. Se dice que, hace ya muchos años salió una entrevista estadounidense en una revista en Nueva York, con una estadística de 2 familias. La familia de Max Jukes, él no creía en el cristianismo y se casó con una joven que también era anticristiana. O sea, 2 personas que no conocían a Jesucristo y no solamente no lo conocían, estaban en contra del cristianismo. Y de allí nacieron varios hijos hasta tener una descendencia de 1026 miembros. De ellos 300 murieron muy jóvenes. 100 fueron encarcelados por diferentes causas. 109 tuvieron diferentes vicios. 102 fueron alcohólicos. Y toda la familia le costó al estado de Nueva York $1.100.000. Estamos hablando hace muchos años, si no me equivoco, como en los años 60 o 70. Un hombre y una mujer que no conocían de Dios, pero no solamente no conocían de Dios, sino que odiaban todo lo que se relacionaba con Dios, tuvieron 1026 descendientes hasta donde llegó el estudio. Y hubo muertos jóvenes, hubo encarcelados, tuvieron diferentes vicios, alcoholismo, y tuvieron un costo el tiempo que pasaban en cárcel y todo ese tipo de cosas en beneficencia que se les dio, porque había 2 padres que no amaban a Dios. Hay otro ejemplo en este mismo estudio de la familia de Jonathan Edwards. Él era cristiano y buscó una esposa igualmente cristiana que amaba a Dios. Tuvieron 729 descendientes, de ellos 300 fueron predicadores, 65 fueron profesores, 13 presidentes universitarios, 6 autores de buenos libros, 3 fueron diputados y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Esta descendencia no generó costos al gobierno, sino todo lo contrario, fueron ciudadanos ejemplares. Ahora yo voy a la pregunta que me habían hecho hace algunos años. Pastor, ¿mi pecado puede destruir a mi familia? ¿Puede afectar a mi familia de una manera negativa? Sí, sí puede. Pero por otro lado, sus buenas decisiones también pueden afectar positivamente a su familia. Este estudio que estamos viendo acá es real. Jonathan Edwards, junto con su esposa que amaban a Dios, generaron hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de bien. Y usted puede hacer una diferencia en su hogar. No importa si usted está en su rol de hijo, de hija, de esposa o de esposo. No estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero sí se puede hacer un cambio. Si amamos suficientemente a Dios, si buscamos sus principios en la palabra de Dios, Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere darnos hogares que estemos agradecidos con Él, que vivamos vidas agradables a Él. Termino con esto. ¿Qué tan importantes son nuestras decisiones para nuestras futuras generaciones? Repito, ¿qué tan importantes son nuestras decisiones para nuestras
futuras generaciones. Sumamente importantes. Es más, yo diría, son vitales, son trascendentales. Satanás hará todo lo posible por romper, despedazar nuestra familia, despedazar el propósito que Dios ha puesto en la familia. Satanás estará haciendo todo lo posible por destruir, por golpear, por anular, por romper el vínculo familiar. La familia es de gran estima delante de Dios. Por eso Satanás desea destruirla y desvalorizarla. Por eso debemos de valorar nuestra familia, fortalecer nuestra familia, santificar nuestra familia, luchar por ella y no escatimar cualquier esfuerzo por mantenerla e incluir a Dios en todas las áreas. No va a ser fácil. Tenemos un enemigo que va a estar luchando día y noche de diferentes áreas, en diferentes lugares, pero sabe, tenemos un Dios. El mismo Dios que destruyó el muro de Jericó, el mismo Dios que partió las aguas del Mar Rojo en dos, ese mismo Dios es nuestro Dios. Y hoy Él quiere que nosotros luchemos por nuestra familia, que luchemos por nuestro hogar, para que saquemos el anatema de nuestro corazón y de nuestro hogar y podamos vivir de una manera agradable. Me acuerdo de una ilustración ya para terminar, como en los años 70, 80 hubo un movimiento de un revivamiento en el mundo cristiano, y cuando estaban muchos discos de música loca, rock y diferentes músicas, hubo un movimiento cristiano en el cual ellos traían los discos de acetato. ¿Se acuerdan? Esos discos negros grandotes, estaba el regular y estaba el long play que traía más canciones. Y muchas iglesias dijeron, vamos a quemar todos esos discos demoníacos. Y enfrente de los templos muchos llegaban a quemar esos discos, porque decía, si yo le regalo ese disco a alguien más, es como regalarle la maldición. Y ellos llegaron y dijeron, vamos a quemar estos libros, estas revistas, estos discos que no agradan a Dios, porque queremos sacar el anatema de nuestro hogar. Yo le digo, hermano, amigo, si usted quiere sacar el anatema de su hogar, no lo haga a medias tintas, no lo haga con pañitos tibios, córtelo. Si hay música que está en su hogar que le está afectando, sáquela. Si son costumbres, arránquelas por el bienestar de su propio hogar. Vamos a orar. Papito Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo tan triste, tan doloroso, pero tan real, Señor, y tan vívido hoy como lo fue hace 6,000 años allá con Josué, Señor. Yo te quiero pedir muy especialmente, mi Dios, por cada uno de nuestros hogares. Yo sé que todos tenemos en mayor o menor grado, Señor, anatema en nuestras vidas, anatema en nuestros corazones, Señor, anatema dentro del seno de nuestros hogares. Y yo te quiero pedir en este momento, mi Dios, que tú traigas a nuestro corazón la valentía, el coraje para poder decir, quiero arrancar todo anatema de mi hogar y de mi vida. Danos la fortaleza, danos la entereza, mi Dios, para saber de que un día vamos a tener que rendirte cuentas sobre todas y cada una de las cosas que estamos permitiendo en nuestros hogares, que no te honran y no te glorifican, y más bien dañan nuestro hogar, dañan a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor. No importa el rol que nosotros estemos ejerciendo ahora. Ayúdanos a sacar el anatema de nuestros corazones, Señor, a limpiar nuestras vidas y nuestros hogares. Yo te pido por esos hogares que están luchando, que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles, para que tú, Señor, les des la claridad de qué es lo que tienen que hacer, de qué anatema estamos hablando y qué anatema tienen que arrancar de raíz de sus corazones, mi Dios. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarte como tú mereces ser amado. Ayúdanos a respetarte como tú mereces ser respetado. Ayúdanos a vivir en nuestros hogares, mi Dios, como tú quieres que vivamos. Sana nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a amarte
cada día más, para que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, de que el amor real sí existe, Señor. Y tú nos has vaciado ese amor para que podamos amar a otras personas, principalmente a nuestra familia. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén.